Amigos, amigas, el mundo de la medicina tiene infinidad de innovaciones e infinidad de oportunidades de negocios. Hoy vamos a hablar un poco de algo que se nos viene, que nos va a llegar y que tiene que ver con inteligencia artificial, otra vez lógico, con metaverso, pero también con el cuidado y el manejo de nuestra salud. Y hoy por eso me da mucho gusto tener aquí a Osiris López. ¿Sí? Ella es gerente de vinculación de GC1, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es la parte de medicina, salud y vincularlo. A ver, ¿qué tiene una empresa tecnológica que se dedica a códigos de barras? ¿Sí? Hoy haciendo algo que va a ser casi obligatorio o imprescindible, la receta digital. Claro, mira Isaac, hay que empezar desde esta lógica. Cuando hablamos de metaverso, de inteligencia artificial, tenemos que empezar a construir las bases y los cimientos. Nosotros desde GC1 lo que estamos viendo es cómo ayudamos a todo el ecosistema de la parte de salud a construir este futuro que ya es una realidad hoy día. Yo Claro, diría que es este presente. Sí. ¿Cómo mejoramos? Cuando nosotros empezamos a hablar de receta médica electrónica, de expediente clínico, tenemos que ver cómo estandarizamos o cómo hablamos el mismo lenguaje para todos y para que ese metaverso y ese análisis de datos funcione de la manera más adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Mediante estándares GC1. Códigos de barras, protocolos de comunicación, cómo le hago llegar a mi contraparte o al siguiente eslabón de la cadena que estamos refiriéndonos al mismo medicamento. Es para que no sea vamos para ponerlo, es para que no sea ahí ya hacemos lo que llamábamos todos el teléfono descompuesto, que el doctor diga, necesitas tomar ácido hipoclorito desintoxicado con 33 miligramos de no sé qué, entonces que el paciente oiga, me dijo de un ácido no sé qué, y cuando llegue a la receta, y cuando llegue al donde la voy a adquirir, le esté pidiendo ácido clavulónico, y todo el mundo diga, Exactamente. Que es muy típico porque además con los nombres todos son... Mira, y hay nombres que se parecen. Entre la caligrafía del médico, entre qué ya dijimos que eso vamos a ver cómo lo hacen para ver que siga teniendo... Si no va a perder chiste la receta digital, si no tiene caligrafía de doctor. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, pues estandarizando información. Ahora, ¿cómo hace GC1 para ayudar o para contribuir a todo este ecosistema? Ponernos de acuerdo entre todos los actores. Porque es muy importante, cuando hablamos de una receta médica electrónica, decimos, o conceptualmente... Es como convertir el papelito. Sí, todos pensamos que la receta médica, la receta digital, corrígeme en ese sentido, todos pensamos que la receta digital va a ser lo mismo, simplemente que en vez de darte la física, la van a subir a una plataforma donde vas a llegar con una plataforma y la vas a llegar y la vas a presentar, o se la vas a mandar a la farmacia. Digamos, que es el mismo papelito, que en esto y nada más. Conceptualmente es lo mismo, porque realmente es una receta donde me están diciendo que tengo que tomar algún medicamento. Pero ¿qué hay detrás? Tenemos que ver que haya una lista de medicamentos autorizados que se vendan en México. Autorizados me refiero a validados, que tengan un registro ante COFEPRIS, etcétera. Que no sean los piratas que de repente aparecen ahí. Exactamente. Que el médico pueda tener acceso a esa lista de una manera eficiente, porque luego ocurre que hay pacientes, o hoy día con la receta en papel, me recetan un medicamento de 500 miligramos y voy a la farmacia y me dicen, ya no tengo la presentación ya no existe. de 500. Ya no existe. Entonces acabas hablando del doctor, oiga doctor, ya no hay de 500, ¿qué hago? Tómate 2 de 250. Oiga doctor, hay uno de 100 y uno de 300 y es... ¿Qué combinación hago, no? Sí. Exactamente. Entonces mejor le doy una lista adecuada al médico, o sea, le facilito la vida al médico para que él tenga qué medicamentos sí existen en el mercado y obviamente desde atrás, o sea, hay un paso más atrás, está el fabricante que nos esté diciendo. Déjame preguntarte algo. Cuando vino la pandemia, todo el mundo decimos, ya quedó atrás, pero sí hubo cambios. Uno de los cambios fue la medicina a distancia. O sea, antes de la pandemia, normalmente tenías que ir siempre al doctor, te veía el doctor y te mandaba tu receta esta. Hoy cambiaron varias de esas cosas a que hay psicológicas, hay terapias por Zoom, hay revisiones y hay ciertas tecnologías para poder hacer una medición y decirte qué tienes, qué no tienes. Y hacia eso va la tecnología, que desde tu casa te revises. Pero el problema era, te voy a recetar algo. Sí, pero tienes que venir por la receta. O irte a buscarte en algún lugar, ya sabes, el típico, que yo te doy recetas sin importar qué tienes. Tú dime qué necesitas, te doy la receta. O te reviso por 33 centavos. De esto te reviso. Eso es un cambio importante con la receta digital. Va a ser una implementación importante. Sí, de hecho, fíjate que a raíz de la pandemia es el boom de las recetas médicas electrónicas, teleconsultas y demás. Pero hay muchos puntos que pareciera que están desconectados, pero hay que considerarlos.
el que está detrás de la cámara realmente es un profesional de la salud, sí es el médico que me debería estar atendiendo, el medicamento que me está dando, en dónde lo puedo conseguir de una manera más rápida y eficiente. Entonces, cuando Ya no lo empezamos a puedo pedir al conectar... veterinario que me recete. Exactamente, porque Ya mi empezamos cuate a me daba tener, bien las recetas. tenemos controles. Y aparte es, ahora yo soy un paciente, mis datos los tiene ese profesional de la salud del Vamos otro a entrar lado. a esa parte. Entonces tenemos que empezar a ver cómo entre todos hablamos el mismo idioma, cómo protegemos a todo el ecosistema de la salud, al paciente, o sea, poniendo siempre el paciente en el centro y que sus datos y su información también esté protegida. Y ahora, hay aplicaciones o hay apps de ciertas farmacias que dicen, oye, si ya te están recetando este medicamento, ¿cuál es el que está más cercano al punto en donde te encuentras? Y hay unas que hasta te dejan ver los precios y si hay existencias. Entonces, si todo eso se lo facilitamos al paciente, Pero pues el todos problema ganamos. de eso, el problema en eso, sí, es de que cuando te dicen, hay esto parecido, o sea, primero ya no me voy a entrar al tema de similares, genéricos, etcétera, que es válido, como ingeniera bioquímica, tú lo sabes mejor, es válido, una cosa es el vehículo, etcétera, etcétera, pero cuando te dicen, tiene que llevar 250 miligramos, otra, hay medicinas que son muy precisas. Exactamente. Y que no las puedes sustituir en ese sentido. Y muchas farmacias o muchos labores ya te lo dicen, ay, si no tiene este, me llevas este que es de 200, pero en vez de tener esto, tiene esto. Eso lo va a permitir. ¿Qué se está buscando hacer con todo? Justamente, y ese es un punto muy importante. Por eso, me regreso es, si nosotros le dejamos ver al médico, al que está dando el tratamiento, sí, qué medicamentos realmente existen en el mercado, esa decisión es del médico. Ya no es de la persona que me está vendiendo y ni mía, ¿no? Porque no quiero hablar mal de los dependientes, pues, o sea, no todos son médicos. Exacto, ni son los profesionales como para hacer una sustitución. Claro. Entonces, si el médico por detrás tiene una tabla de datos, este tiene tantos miligramos de este componente más este otro, y lo puedo sustituir porque no está en el mercado, él es el responsable de hacer esa sustitución y nosotros los responsables de adquirirla. Perfecto. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte? Porque regresando, te voy a cuestionar de dos puntos importantes, seguridad y comercio y negocio, que eso mucha gente cree que es básicamente. Pero vayamos a un corte y regresamos a hablar de las ventajas y desventajas de las recetas digitales, que es parte de lo que viene en el futuro y de lo que nos va a tocar a todo mundo. Entonces, estar preparados y saber cómo nos ayuda y nos beneficia. Amigos, estamos en Mundo Innovación hablando de un tema muy innovador, ahora sí, que es esta parte de la medicina a distancia, pero en especial las recetas digitales y cómo nos ayudan y nos benefician o nos pueden perjudicar. Regresamos. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal sobre temas como liderazgo y altruismo y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx. Amigos, estamos hablando de algo que parece futuro, pero que ya es el presente, y es esa parte de las recetas. Ya no ir al doctor y hablarle al doctor y decirle, me mandas una receta y entonces ir, ven, recógela, o sencillamente tenerla. Pero entra un punto muy importante que a todo mundo le da miedo y todo. El manejo de datos. ¿Sí? Van a saber qué tengo, qué no tengo, lo va a saber el seguro, lo va a manejar esto. Hijos, tú ya compras. Hay por ahí un chiste del cuate que quiere pedir una pizza y la inteligencia artificial, y no sé cómo le dije, no, ese no te conviene por esto, tienes muy altos el colesterol, tienes muy bajo Cierto. Esto, tienes que comprar esto, no, ese medicamento está más caro acá, cómpralo allá. No, el doctor. ¿Cuál es el manejo de datos? ¿Qué sucede con esa información que muchos consideramos muy privada? Claro. Estamos construyendo esos protocolos de seguridad. Son muy importantes porque hay demasiados datos sensibles cuando hablamos Exacto. De la parte electrónica y sobre todo de salud. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que por un lado el paciente sea quien decida a quién le deja ver su información. Tenemos un caso donde, o sabemos de otras partes del mundo, donde desde que nace el bebé, sí. Ahora ya están los análisis que le hacen al niño, ¿no? Los tamices y demás, sí. Y dicen, este niño es propenso a ciertas características. Claro. Pero prácticamente ahí empieza. Estudios genéticos. Exactamente. Y ahí empieza su expediente clínico electrónico. Claro. En el deber ser y en el ideal de todo que esté sí. Respaldado.
Entonces, bueno, pero ese niño va a ir creciendo. Cuando llegue al momento de pedir trabajo o de asegurarse, ¿quién va a ver esa información? Exacto. Entonces, hay que empezar a sentar las bases de quién va a poder verlo, en qué momento y bajo qué circunstancia. Porque si no, a lo mejor ahorita vemos la parte de la aseguradora y va a decir, esta persona tiene este padecimiento, ya mejor ni lo asegures porque va a ser un tratamiento. O te van a poner ya están no, tiene predisposición a esto, súbele la cuota y demás. Entonces, tenemos que empezar a ver compró cigarrillos, entonces, no, hijo. Sí. Exactamente. Casi. Pero, o sea, hay que empezar a ver esos protocolos de seguridad y esos protocolos de análisis de datos y quién los debe de ver. Pero si vemos la parte positiva, porque siempre está siempre la negativa y la positiva. Claro, vamos a regresar a la negativa, pero también exactamente, la positiva es, hoy día la inteligencia artificial comienza a hacer esos análisis de datos de padecimientos. Hay registros donde mediante algunas radiografías empiezan a ver estos pulmones, como que empiezan a tomar estas características y demás. ¿Sabes que esta persona es propensa a? Avísale y vayamos tomando una. Exactamente. O, ¿sabes qué? Te fuiste con el cardiólogo y de repente nunca supiste que el cardiólogo no sabe que fuiste con el neumólogo por inventar. Exacto. Entonces va a aparecer en tu estudio y decir, oye. Claro, y además, ahorita y en la cápsula anterior o en el corte anterior decíamos, bueno, ¿y cómo hago las equivalencias de medicamentos? Si un profesional de la salud dice, esta persona está con el neumólogo, cardiólogo, etcétera, ¿qué interacciones hay entre un medicamento y otro? ¿Qué tal que le receto uno que está contraindicado contra el que está tomando? Sí, siempre lo vemos con personas mayores, acabas llevando todas las recetas. Es que le recetaron todo esto y sacas un bonche como de 18 recetas que el doctor las ve y dice, sí, esto te lo recetó Así lo otro. es. Entonces, y eso es cuando en el buen caso llevas las recetas. Si no las llevas, es a la memoria y luego, se me olvidó que estaba tomando también esto, es mi paciente, mi papá, mi familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estandarizar, hablar el mismo idioma, ver los protocolos de seguridad, quién los va a dejar ver o tener acceso a todos estos datos. Entonces, en la medida en que entre todos, y cuando me refiero entre todos es hasta los mismos pacientes que se sientan con la seguridad de alzar la mano y decir, oye, tomen en cuenta que hay grupos también etarios y no es lo mismo explicarlo esto a una persona de la tercera edad que a un millennial, que a un centennial, y que hoy día los niños están súper acostumbrados a agarrar toda la tecnología. Entonces, vamos a empezar a ver cómo cerramos esas brechas, hacemos un ecosistema seguro, hablando de expediente clínico electrónico, recetas médicas electrónicas y, muy importante, también la farmacéutica, porque la farmacéutica parecería que va a tener acceso a todos estos datos. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque si la farmacéutica, hoy pensamos que los doctores te dan una receta, en especial muchos lo piensan, me dio la receta para que le den su tajada. Para que le den sus. Todavía no sé, a esos todavía le puede funcionar todo, porque es muy claro quién le dio y cómo está el registro, y por eso se queda en la receta para poderle decir al doctor, vendiste tanto, te doy tanto, y entonces el doctor te receta, lo cual no es cierto. El doctor normalmente te va a recetar lo que considera más práctico, más útil, y hoy en día pues le pone también el genérico. Claro. Pero esto es un avance como para decirle a la farmacéutica, quién está vendiendo, cómo está, no está vendiendo, promuévelo más, hazlo. ¿O no involucra eso? ¿O puede ser? Más bien lo que debemos de ver es, ¿qué tal que si a la farmacéutica o a estas personas que desarrollan estas fórmulas, las moléculas para ciertos padecimientos, les ayudamos a decir, hay un brote de cierto padecimiento en el norte del país, prepárate. Oye, la molécula o hablando en normal, el medicamento que tenías diseñado ya no está surtiendo el efecto. Tienes que evolucionar, los medicamentos también evolucionan. Entonces, le estamos dando datos positivos, caducidades, podemos meter dentro de un código de barras, ahí hay ahora que está también los boom de los QRs que salieron gracias a la pandemia, podemos poner caducidades, a lo mejor interacciones medicamentosas, o sea, que te avise casi el celular, oye, este medicamento está caduco, o también te puede servir, pregunto como ridiculez y como dato, algo que siempre nos pasa a mucha gente es, compras el medicamento y de repente te das cuenta que ya se te acabó, y sales como disparado a todos lados a comprarlo. ¿Sí? O a buscarlo. Puedes involucrar ya sé que es venta o lo que sea, pero puede involucrar que el mismo farmacéutico, la tienda, la farmacia, te avise, oye, se te está acabando, es un medicamento que necesitas tener, ya no necesitas la receta, ya tengo la receta. Porque vuelve a ser, ¿cómo funciona esa parte? Más bien, yo me iría un paso atrás. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema, hablando del expediente clínico electrónico, que me deje ver mi tratamiento? Y entonces es el expediente clínico el que me está mandando esas alertas. Me dice, oye, ¿sabes qué?
Osiris, tú deberías de consumir Sí, tantas Osiris pastillas. suena nombre, Osiris, tienes nombre, ya dijimos. Sí, Osiris, Alexa, Siri, o sea, vamos, ya hiciste publicidad a uno. Ya me Nova, hice, que es la de IBM, nuestra amiga Nova de IBM, que la tendremos por acá. Muy Exacto, bien. pero el expediente clínico me está avisando a mí que ya viene mi tratamiento. Que A ti, al doctor, exacto, a mí, yo lo veo como en primera instancia al paciente, es apego al tratamiento. Osiris, ya se te está acabando tal medicamento, para no decir nombres, el medicamento A, ve y adquiérelo. Entonces empiezo a conectar a todo el ecosistema. todo eso lo hacen en GC1, es lo que están viendo, parte de toda esa parte. En GC1 estamos viendo cómo hablamos el mismo lenguaje para que todos los actores, los desarrolladores de recetas electrónicas, los que distribuyen medicamentos, los centros de distribución, las mismas farmacias, el fabricante, todos hablemos el mismo idioma. O sea, y cuando mismo medicamento. Perfecto. Hablemos del medicamento. Perfecto. Bueno, pero estás diciendo entonces, la gente es que el laboratorio, bueno, no laboratorio, en algún especialista o la misma plataforma te avisa y te diga, oye, se te está acabando, aprovecha la oferta de los lunes o martes y ve y compra o úsalo o ve con tu doctor y checa si lo necesitas nuevamente o se le manda al doctor y entonces ya no tienes que ir otra vez por la receta. Exacto. ¿Cómo funciona? Se están buscando todo eso. Y lo que estamos buscando es que los desarrolladores de estas recetas se conecten a una base de datos estandarizada de información, porque acabas de mencionar un punto muy importante. Todos debemos de saber que el medicamento A es el medicamento A. Y si está existiendo una sustitución, ahora se llama A.1, porque si no, yo voy a creer que tengo que comprar el A, ya no está en el mercado, entro en los conflictos de ya no hay, ¿qué hago? Entonces, esos protocolos de comunicación y esos sistemas de interconexión entre todos los actores, los estamos tratando desde GC1. Hay grupos de trabajo, hay sesiones de trabajo, y se llama la Coalición por la Salud Digital de México, COSADIM, donde tenemos a no tenía la menor idea que existe, los que no sabían que existe, está esos de los no son COSACOS, COSADIM. No, COSADIM, Coalición por la Salud Digital de México. Está abierto a todos, porque queremos desarrolladores, integradores, médicos, hospitales. Bueno, Mundo Ejecutivo, Mundo Innovación, ya nos apuntamos, tú dinos qué necesitas hacer. Ponerse en contacto conmigo y están integrados. Es interesante, a los que estén en el mercado, eso vamos a hablar en el siguiente bloque porque nos vamos a tener que ir a un corte. ¿Cómo esto cambia a las empresas? ¿En qué involucra? Porque hablamos de las personas, pero también hay oportunidades de negocios impresionantes, desde plataformas, porque muchos dirán, pues lo van a tener y es un monopolio. No es cierto, ustedes ni siquiera hacen la receta digital, pero hay una oportunidad de negocios enorme en todo esto, ¿verdad? Claro que sí, y está abierto para todos, porque a lo mejor dice un distribuidor, es que eso a mí no me afecta, pero ¿y qué tal si el distribuidor sabe cómo se están moviendo los inventarios en cierta región? Él se puede prevenir, y si lo veo para atrás, está la farmacéutica o el laboratorio que fabrica, y entonces él puede prevenir todo su sistema de producción, de abasto y demás, y entonces lo más importante, no dejamos sin medicamento al paciente. Que eso está sucediendo, pero no nos vamos a hablar de políticas y otras cosas y distribución, pero eso, estamos en todo eso. Amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte? Regresando, vamos a ver en qué pueden aprovechar y cómo les beneficia todo esto en sus negocios, en sus industrias y en su parte personal. Regresamos a Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo, aquí con Osiris López. Ojo, es un hombre, es real, es Osiris López, ¿sí? Y regresamos con ella de GC1, toda la parte de vinculación entre la industria, la persona y todos los demás. Regresamos. En la edición de julio de la revista Mujer Ejecutiva, te presentamos en portada que el talento y la honestidad son las claves de Marta Delgado, en quien el trabajo en equipo y la constancia han sido determinantes para ser reconocida como una gran líder. Conoce cómo dará continuidad a la transformación de México. Además, conoceremos a través de propuestas de trabajo e ideas innovadoras a las 200 mujeres ejecutivas que levantan la voz en las empresas. También te presentamos cómo es que el sector minero femenino está comprometido a inspirar a otras mujeres para crear un ambiente laboral más inclusivo. De igual forma, te damos a conocer la economía móvil y cómo es que impulsa un cambio en el mundo de los negocios y la socialización en general. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en esta edición especial. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web mundoejecutivo.com.mx. Amigos, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo podemos aprovechar esta revolución que viene? Una parte importante para saber hacer negocios y para que nos vaya bien es saber las tendencias
y aprovechar lo que viene en un futuro. A ver, Osiris, ojo, si es Osiris, ¿sí? Así se llama. Osiris, dime algo. Alguien normal, alguna empresa normal, ¿en qué se puede beneficiar? ¿Puede acercarse con ustedes a ver en qué les sirve? O sea, porque dirán unos, pues ustedes lo están haciendo, nosotros, ¿a mí de qué? ¿O es simplemente las farmacéuticas o los doctores? ¿Dónde está el negocio en todo esto? A ver, el negocio, nosotros como GS1 estamos sentando las bases de estandarización y de hablar el mismo idioma. ¿Cómo le ayudamos a la industria? Nosotros simple y sencillamente... Pero te voy a interrumpir 10 segundos. Hablar el mismo idioma, ¿quiere decir también hablar el mismo idioma en español, en inglés o simplemente sí. Digo, pregunto así, corte rápido, así, perdón, pero ¿implica eso también? Claro que sí. El mismo idioma es, a ver, tenemos una base de datos centralizada de medicamentos. Sí. Hablando técnicamente, hay un código que me permite saber que un ácido acetil salicílico es un ácido acetil en México, en Latinoamérica, en Europa y demás. Es un código que da la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Entonces, si yo vinculo un código a este otro código de la OMS, no importa en qué parte del mundo yo esté hablando, estoy diciendo que está recetándose el mismo medicamento. Perfecto. Ahora, bueno, si ese código o la conjunción de estos dos códigos entran a una plataforma de receta médica electrónica de expediente clínico, dirán, pues el que se beneficia, hemos estado diciendo, es el paciente. Pero no, la realidad es que va el médico. ¿Por qué el médico? Porque tiene credibilidad, porque receta lo que existe en el mercado, lo que está en el lugar en donde él esté prescribiendo. Sí. Pero también puede ser que ya no necesito yo desplazarme a una ciudad para consultar al especialista. Ahora ya vía teleconsulta, a lo mejor está en Estados Unidos, desde allá me receta. Ya no le tengo que pedir el medicamento porque además no es permitido. Normalmente traerte el medicamento de otro lado ya te va a permitir decir qué puedo encontrar en el país donde estoy. En donde yo estoy. Entonces, el médico tiene mayor credibilidad. Hablábamos apego a los tratamientos. Pero cuando yo lo empiezo a ver hacia atrás, resulta que si yo tengo los estudios adecuados, sin romper las reglas de seguridad y de confidencialidad del padecimiento de la persona, pero yo puedo ver cómo está siendo distribuido o la demanda de ciertos medicamentos. Claro, unos datos son cuánto se vende de este producto y cuánto no se vende, qué se necesita y cuál es hasta dónde enfocarnos y cuál es la enfermedad más común, y entonces podemos hacer todos programas de salud en eso, o de educación en ese sentido, o de prevención. O de prevención. Entonces empezamos a ver que toda la parte de los médicos, ahí está ese beneficio. Pero cuando yo lo veo ahora hacia atrás, para los fabricantes, ellos pueden saber dónde hay mayor demanda. Entonces pueden enfocar los esfuerzos de distribución de medicamentos a esos puntos, el reabasto, evitar los caducos. Entonces cuando yo ya no hablo de que hay caducos, hay una utilidad, porque entonces yo ya no estoy mermando mi producción. ¿Quién puede utilizar todo esto, esta información? ¿O cómo? ¿O quién puede pensar? ¿Qué negocios verías tú para una persona? Dirían, invierte en esto, pero haz esto, el otro, o acércate y hacer. ¿Qué negocios verías tú? Los integradores de información, porque ellos son los que nos van a empezar a hacer estas conexiones entre todos los actores, pero realmente ellos tienen, yo los invito a que se acerquen a GS1 para que veamos cómo hablamos ese mismo lenguaje. Después, o primeramente más bien, están los laboratorios, porque prácticamente un laboratorio, una farmacéutica, es el que, yo siempre digo que es como que da el acta de nacimiento al nuevo medicamento que para el padecimiento X. Si ellos desde que lo dan de alta ponen ese código estandarizado, nos ayudan a todo el resto del... Claro, pero el problema va a ser que un laboratorio va a poner uno y el otro laboratorio pone otro, aunque sea el mismo producto, pero bueno. Pero aunque cada uno le vaya dando su propia identificación, porque eso es parte de la lógica de la información, la molécula o el principio activo, ese se sigue llamando de la misma manera. Y entonces cuando yo vinculo el código del laboratorio más este código que yo les decía de la OMS... ¿Qué se siente que alguien sí te entiende? Porque yo estoy... Ay, me encanta, me encanta porque es como más fácil. Tampoco supe qué dijo, pero no es cierto. Exactamente. El principio, el producto que trae, para los que quieran, es el producto. O sea, si les dicen, cuando les dan un medicamento y les dice ácido tal, o tiene que tener tanto de paracetamol, por decir algo, o tiene que tener tanto de esto, ese es el producto. No importa cuál sea el medicamento o el nombre comercial, el chiste es el producto que trae esto. Esa es la molécula. Esa es la molécula, exactamente. Entonces todos vamos a hablar el mismo idioma, le ayudamos al médico a hacer esas equivalencias, y entonces, ¿quiénes deberíamos de estar? Todo el ecosistema del sector salud, todos, hasta el médico. Bueno, hasta el sector de entrega de última milla. Exactamente. Va a tener saber el sector de retail, el sector de ventas. Claro. ¿Sí?
todos tienen que estar involucrados en esto y a todos es un beneficio porque hasta el que fabrica cajas le va a servir. Exactamente, porque entonces hacemos una cadena de suministro integrada y donde todos ganamos mediante el análisis de los datos de la manera adecuada y hablando todos ese mismo idioma. Entonces, nosotros como GC1 lo que estamos haciendo, reitero, es solo cómo nos debemos de comunicar, qué idioma, qué código es el adecuado para que todos tengan ese beneficio. Porque si cada quien empieza a hablar con su propio código, con su propia molécula en el sentido de mayúsculas, minúsculas, como se usa actualmente. Exactamente, nos perdemos. Están los desabastos, que no vamos a entrar en más detalles. Nadie habla de eso. No exactamente, pero también es... Pero sí se agotan los medicamentos, o sea, de repente hay mucha gripa y se acaba el medicamento para la gripa porque... Es más, platicaba yo con un compañero y decíamos, ahorita que viene la temporada de invierno, que ya nos estamos preparando, pues están las lluvias y están los cambios de temperatura. Deberíamos ya de estar preparándonos para empezar a las vitaminas, los refuerzos de vacunas y demás. Entonces, de alguna manera, la industria farmacéutica, seguro ellos ya tienen... La médica y la de salud, sí. Exactamente, ellos ya tienen datos hoy día, pero qué mejor si entre todo este ecosistema les ayudáramos y prevenimos también nosotros como pacientes, ayudamos a todo el ecosistema, limpiamos la cadena de suministro en el sentido de saber en dónde se van a consumir más, las regiones más frías del país, y entonces no tenemos desabasto, nos enfermamos menos y evitamos otra pandemia, ¿no? O sea, definitivamente. La verdad es que sí. Ahora, hay muchas oportunidades de negocio en todo esto para todas las áreas, y ustedes además se reúnen con diferentes áreas, porque el otro día me estabas diciendo que tienes una reunión, porque unos pensarían, bueno, pues esto solo es farmacéutico, los distribuidores, las farmacias o lugares donde tengan una farmacia, y básicamente, porque es el ecosistema principal. ¿Hay otros factores que involucran todo esto? ¿Hay otras áreas que se involucran? Sí. Sin entrar en más detalles, también está la parte, o sea, tenemos tanto el sector público como el sector privado, porque lo que tenemos que hacer es que esto funcione, no importa en dónde estemos, porque si no, ahora vamos a tener un sector privado muy conectado y muy bien estandarizado, y el público a lo mejor no se habla. Sí. Entonces, tenemos que tener a todos los actores. Obviamente, también entra en juego la parte de regulación, la parte legislativa. Claro. Están cordialmente invitados y, de hecho, tenemos participación de ellos dentro de estos grupos de trabajo. Porque ahora sería el siguiente. Ya nos pusimos de acuerdo y a lo mejor estamos fuera de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para...? No estamos fuera de la ley, nadie está fuera de la ley, amigos. O sea, eso no corte, no vaya a quedar, eso sí. O sea, pues tienes, ¿cómo vemos que todo esto quede regulado, que funcione y que realmente todos ganemos? Y muy importante, sabemos que en México la población va envejeciendo, va teniendo nuevas... Pues no nuevas, más bien va habiendo mayor incidencia de ciertas enfermedades. Entonces, ¿cómo hacemos frente desde ahorita a esos padecimientos? Pero desde una lógica de hablando el mismo idioma, de una lógica que todos seamos beneficiados y que no haya esa cuestión de solo gana un cierto actor, sino que todos ganamos y todos estamos involucrados y conectados la realidad. Dime algo, así, como último y como todo esto. ¿Hacia qué vamos? ¿Cómo ves tú la medicina, la farmacéutica, toda esta parte de salud? ¿Hacia qué vamos? Pues, o sea, alguien podría decir a que nos revisen constantemente y a que la medicina sea en tu casa y tengas aparatos en tu casa, o vayas, rentes, te vayas a uno y ya ni siquiera vayas con el doctor. ¿Hacia qué vamos en la medicina? ¿O eso lo estamos viendo años luz y es de esas cadenas donde menos avance hay, más que en tratamientos? No, la realidad es que hoy la medicina ya es mucho a distancia. Hay muchos diagnósticos que se pueden también hacer a distancia. Muy importante, empiezan con un tratamiento físico, seguramente empiezan con una consulta de un padecimiento, me siento mal aquí, y sigue el tratamiento. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos ayudándole también y vayamos siendo parte de esta evolución, vamos a acelerar ese cambio en México, porque hoy día esta salud digital ya es una realidad en otros países. Argentina ya usa receta médica electrónica. Bueno, aquí ya tenemos salud como en otros países. Bueno, también. Pero eso no es otro tema. Ese es otro tema. Pero entonces, Argentina ya ha hecho sus esfuerzos. Israel tiene este expediente clínico donde desde que nace el bebé ya saben prácticamente cómo va a ser su vida futura. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos que ayudar a todo este ecosistema a que haga esa evolución. Y en la medida en que todos no tengamos ese miedo y esa resistencia al cambio, porque generalmente siempre ocurre, vamos a ayudarle y vamos a ver que no es mala y que los médicos van a seguir siendo médicos. Ellos son los profesionales de la salud. ¿Esto encarece o beneficia o baja costos en cuestión de salud? Baja costos. Porque muchos dirán, hijos, ahora si va a tener todo esto y va a tener esto, va a ser más caro. Baja costos. Yo lo veo así. A ver, hoy día, si voy a una consulta física,
digamos, viéndolo desde el lado del paciente, hay que incurrir en el gasto del traslado, tiempo, espera. Ya me dio la receta, ahora tengo que ir a buscar y trasladarme a la farmacia a buscar el medicamento para surtirlo. Entonces, esos costos que a lo mejor no vemos porque decimos, eso no fue dentro de la consulta, eso ya era O sea, como amigos, prepárense porque en el futuro se van a sentir mal, van a toser y les va a aparecer una alerta en el celular diciendo, tosiste, tienes esto, el doctor dice que tienes que tomar esto, tienes que comprarlo aquí, ya te está, y en ese segundo va a estar sonando el timbre y te va a decir, y ya está cargado a tu tarjeta de crédito. Y acabaste de toser, ya, ¿no? Más o menos. Eso sería lo ideal. Gracias. Y yo creo que sería lo mejor porque entonces abatimos padecimientos, ayudamos a la población, al sector médico también lo ayudamos, porque ya le quitamos esa carga también de tengo tantos pacientes y cada vez que vamos con el médico tenemos que contarle todo nuestro historial clínico. Entonces él ya tiene todo ese acceso y entonces vamos mejorando la salud. Amigos, hijos, de este tema vamos a seguir hablando toda la parte de salud. Es importantísimo, ya les tendremos otras innovaciones, otras cosas y cómo nos va afectando, porque todo esto cada día nos cambia nuestra vida y tenemos que estar cada vez más actualizados y ver qué hay en el mundo de la innovación. Por eso, un gusto tenerte por aquí, Osiris López, ¿sí? Gerente de vinculación de GC1 en el sector salud en especial. Digo, no todo esto porque tenemos como un rato del programa, pero seguiremos hablando con ustedes, conociendo, viendo también en qué entra con todo esto de la inteligencia artificial, el metaverso que lo tocamos, pero imagínense que la próxima consulta ustedes tendrán sus lentes sus lentes de realidad virtual, su inteligencia artificial, el doctor lo estará y estaremos en un mundo conectados sin siquiera haber salido de la casa y él probablemente tampoco de su casa y quién sabe en qué lugar del mundo. Entonces, amigos, este es el futuro de la medicina, pero ya estamos aquí. Hasta el próximo programa de Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo. Y no sé cuándo estén viendo este programa, pero muy pronto estará la Cumbre 1000 Empresas también. Así que estén preparados. Gracias. Gracias, Osiris. Gracias.